Hola a todos y a todas, buenas tardes, bienvenidos de nuevo, hoy miércoles a las 7:30, bienvenidos a este nuevo espacio de mi mejoramiento personal, que es vuestro mejoramiento personal. Las campanas de la iglesia vecina anuncian que ya son las 7:30 y es la hora en que vamos a comenzar. Bien, buen tema el de hoy, ¿verdad? Un tema muy concreto, muy directo y muy fácil de ver en la sociedad. Voy a poner un poquito la cámara un poquito más, así. Ahí, un poquito más así, para que haya más espacio. Pues, como dice en la pizarra, hoy vamos a hablar del cuerpo limpio, mente clara. Vamos a hablar de cosas muy concretas. Porque, como dice el subtítulo, vivimos en una sociedad orientada químicamente. Gran parte de nuestros alimentos, de nuestra respiración, de lo que sentimos, está muy relacionado con la química. Hoy vamos a hablar de bioquímica. ¿Qué es bioquímica? Pues bio es vida, química son ese tipo de elementos que hay en la naturaleza, simples o complejos, que combinan con la vida. Y vamos a ver la relación entre la vida y la química. Vamos a hablar de bioquímica. Y vamos a ver cómo la química, en su relación con la vida, puede producir tres tipos de efectos. Tenemos que en esa interacción entre los elementos químicos de la naturaleza, las plantas, todo tipo de relación viva, vamos a ver cómo se interactúan con el ser humano, con la vida, con lo que somos, y vamos a ver qué tipo de influencias ejercen sobre la vida, sobre el cuerpo. En principio vamos a hablar de un tipo de influencias positivas. En la naturaleza hay una serie de elementos que afectan al cuerpo del ser humano de una forma positiva. Vamos a decir pues, que son los alimentos ricos en proteínas, en minerales, en vitaminas, en hidratos, en una proporción que el cuerpo humano le sirve como energía para funcionar en la vida. Asimismo, también el aire puro, en el mayor grado de pureza, es positivo en cuanto interactúa con el ser humano. El agua también ejerce una interacción positiva con el cuerpo. O sea, tenemos una alimentación sana, alimentos que producen energía para el cuerpo, mantienen el cuerpo con vida, son químicos que producen energía para el cuerpo. Alimentos, aire sano, agua limpia, todos esos son elementos en la naturaleza que favorecen la vida, que son positivos. Luego tenemos otro tipo de elementos que no tienen las propiedades que tienen estos primeros tan positivos, vamos a llamarles elementos neutros, que quizás pues, no producen tanta energía para el organismo. Determinados frutas, determinadas verduras, etcétera, que no son tan esenciales, pero que son neutras. El cuerpo humano las acepta, ni le perjudica ni le beneficia, pero están ahí, favorecen también la vida, de alguna manera. No son medicina para la vida, como pueden ser algunos productos naturales, pero tampoco perjudican. Y luego
En tercer lugar, tenemos los elementos negativos, que son aquel tipo de elementos en la naturaleza que interactúan con el cuerpo de una forma negativa, que son tóxicos, que son venenos, y sobre esto nos vamos a centrar. ¿Cómo afectan al organismo? Todos sabemos que los elementos positivos interactúan con el cuerpo humano, pues dándole más energía, más vitalidad, etc. Los neutros no le perjudican y al mismo tiempo le mantienen también en forma, pero vamos a ver qué efectos producen en el ser humano ese tipo de elementos en la naturaleza que le perjudican, que son tóxicos. Vamos a citar algunos. Para empezar, vamos a mencionar primero pues, las drogas, que en sí son venenos, pero que son drogas más toleradas. De hecho, son drogas legales, vamos a decir. Entonces, primero ponemos drogas legales. Las drogas aceptadas. Entre estas drogas aceptadas podemos poner la cafeína, podemos poner el alcohol, podemos poner hasta el chocolate. En realidad son venenos, pero que lo que determina el resultado o el efecto de ese veneno es la cantidad. Si citamos, por ejemplo, una persona se puede tomar 1 o 2 cafecitos al día y eso actúa como estimulante. Una copita de alcohol, un vaso de vino, 2 vasos, una cervecita, actúan como estimulantes. Ya si nos vamos a 10 cafés, 10 cervezas, etcétera, 10 Coca-Colas, pues actúan sobre el organismo como sedantes, le duermen. O sea, la cantidad de esa droga determina el efecto que causa sobre el organismo. El arsénico, por ejemplo, en pequeñas cantidades puede ser positivo, puede ser depurativo, puede favorecer al organismo. Ahora, en unas cantidades grandes, mata a una persona. De la misma manera que hemos dicho que 1 o 2 cafecitos le pueden estimular a una persona, o tés, o Coca-Colas, o cervezas, o copitas, o vasos de vino, pueden estimularle. Si ya nos vamos a una cantidad medio excesiva, podríamos decir que le adormecen, le atontan, le duermen. Actúan como sedantes. ¿Lo entendéis? Ahora, si vamos a una cantidad excesiva, vamos a imaginar 100 cafés, 100 cervezas, llegan a matar hasta un caballo. ¿Entendéis? Son en realidad venenos, pero la proporción de la administración de ese veneno determina si es estimulante, si es sedante o si es mortífero. Pero estos son drogas legales. Estos son drogas legales. A nadie nos gusta ver una persona muy nerviosa con exceso de café o que no puede dormir, o con exceso de alcohol, o con exceso de Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo. O exceso incluso de comida basura. De eso hablaremos un poquito más adelante. Primer capítulo de elementos en la naturaleza que perjudican al ser humano, aunque en pequeñas cantidades pueden beneficiarle, pero en líneas generales son tóxicos porque producen dependencia también. Entonces, en la medida que uno se acostumbra a este tipo de drogas legales, el tabaco, la cerveza, el café, pues todo esto le produce dependencia también. Entonces, no es beneficioso. Solamente en pequeña cantidad podemos decir que le estimula a la persona. Una persona que está durmiendo, se toma un cafecito y parece que despierta. Bien. Tenemos luego, esto hemos llamado drogas, digamos, legales o leves. Tenemos otro capítulo de drogas más fuertes ya. El 2. Elementos de la naturaleza que interactúan con el cuerpo humano
de forma tóxica o negativa, tenemos drogas fuertes. Aquí podríamos meter, pues bueno, la heroína, la cocaína, la marihuana, sustancias químicas ya más fuertes, LSD, etc. Estas drogas te pueden, en un principio, estimular, te pueden dar una sensación de bienestar, pero a la larga te producen dependencia y en cantidad, de una forma asidua, te están creando, son venenos para el cuerpo. No vamos a extendernos sobre esto porque todos lo conocemos y sabemos los estragos que producen, sobre todo en la juventud o en cualquier edad. El tercer capítulo, la tercera sustancia que quiero mencionar que perjudica al organismo, que perjudica al cuerpo humano, serían las drogas médicas. Cuando digo médicas, me refiero a ese tipo de pastillas, tranquilizantes, Valium, Ritalin, algunas antidepresivos, etc. Son drogas que interactúan con el organismo, bajando las defensas, eliminando los síntomas de alguna manera, pero perjudican a la persona, crean adicciones y todo este tipo, estas tres categorías, las ponemos en las categorías de drogas, desde las legales, que son habituales, que puedes comprarlas en cualquier restaurante, en cualquier bar, en fin. Las drogas fuertes, que ya sabemos dónde las puedes encontrar, o yo no lo sé, pero bueno, ni me interesa. Y las drogas médicas que las encontramos en las farmacias o en las consultas médicas también, o en contacto con la psiquiatría, por ejemplo, ¿no? Estos tres tipos de drogas son perjudiciales para el organismo. Entonces, vamos a seguir con esta clasificación. En cuarto lugar, vamos a poner algo que es habitual, pero que casi no le damos importancia, y son ese tipo de sustancias químicas que se encuentran en los alimentos preelaborados. Los alimentos que encontramos en los supermercados, etcétera, que van con conservantes. Pues este capítulo pondría sustancias 4. Alimentos. Prefabricados. Esto vamos a decir que son los alimentos que encontramos en las grandes superficies, envasados, enlatados, todos estos alimentos que no están recién tomados de la naturaleza, han perdido sus propiedades, han sido cocinados, han sido, no voy a decir que torturados, pero bueno, de alguna manera han sido elaborados y se les han incluido elementos químicos que lo único que hacen son darles más sabor, como edulcorantes, darles que se conserven mejor, son con conservantes y determinados productos químicos que no sabemos en sí exactamente, la mayoría de la población no sabe el trastorno que causa en el organismo, la acumulación de toxinas que vamos acumulando a través de este tipo de alimentos, y ahora estamos caminando hacia alimentos transgénicos, que, bueno, podría ser otro tema de conferencia, pero bueno, lo englobamos en alimentos prefabricados que ya van con composiciones químicas como conservantes, edulcorantes, pesticidas, etcétera, que lo único que sirven es para que el comerciante, el fabricante de esos productos, no pierda esos productos, perduren. Pero al final nos estamos comiendo esos garbanzos o esas legumbres
enlatadas, pues con una serie de conservantes que perjudican al organismo. No lo matan directamente porque son un tipo de veneno más lento, pero se van quedando en el organismo, en las células del organismo. Y eso vamos a ver al final de la conferencia cómo perjudica realmente al ser humano. Tenemos luego, bueno, en alimentos, pues estas sustancias que se añaden a los alimentos. Algo que pasa bastante desapercibido, lo pongo en quinto lugar, voy a hablar de los perfumes. Perfumes, fragancias, etcétera, que se fabrican con el ánimo de hacernos una vida más agradable, tener un cierto grado de bienestar, pero que son productos químicos que de alguna manera los inhalamos directamente o a través de otras personas que se aplican los perfumes, pero en realidad son productos químicos. Nadie pone a hervir hojas de laurel y luego se pasa a modo de perfume el líquido resultante, ¿no? Sino que compramos los perfumes que ya van químicamente preparados, incluso se fabrican esos olores que interesa al comerciante. Entonces, los perfumes también tienen muchos elementos químicos que nos están perjudicando. Todo esto, desde las drogas, los tipos de drogas, tratamientos prefabricados, perfumes, fragancias, etcétera, son elementos químicos tóxicos que dañan al organismo. Aunque pensemos que favorecen, porque olemos mejor, etcétera, no hay nada como el olor natural. Os lo recomiendo. Vale, seguimos. Tenemos luego, ya en último lugar, y este se está hablando mucho últimamente, pues tenemos todo el capítulo de polución, polución en el ambiente, radiación. No solamente la radiación de las centrales térmicas, sino la radiación electromagnética a través de los móviles, a través de la televisión, a través de los aparatos eléctricos en nuestra casa, a través de toda esta compleja tecnología que nos ha invadido la civilización y que dependemos prácticamente de ella. No sabemos vivir sin ella. ¿Quién vive hoy en día sin el móvil? Pues bien, todo esto, la polución del medio ambiente, derivada del combustible industrial, derivada de las famosas estelas químicas que van dejando los aviones, en el cielo, que luego caen a los cultivos, caen a los cultivos y perjudican a la alimentación, pero que también las respiramos, estas estelas químicas que ahora está de moda llamar chemtrails, etcétera. No, son estelas químicas, producidas de forma intencionada, aunque nos digan que son para mejorar los cultivos o el clima o para dispersar nubes, etcétera. Están arrojando productos químicos en la atmósfera que de alguna manera, al bajar a la Tierra, nos los estamos comiendo. Todo esto es también polución, todo esto es tóxico para el organismo. La radiación, como hemos visto, no solamente es de centrales nucleares, bombas atómicas, bueno, eso ya no es pensable en estos momentos, pero tenemos una radiación natural que ahora mismo a través de nuestros cuerpos están pasando ondas electromagnéticas de televisión, de radio, etcétera, a las cuales no las percibimos. Pero imaginaros que nuestro cuerpo estuviera tan toxificado, tan lleno de metales y de tóxicos que actuaran como antenas. Entonces, toda esa contaminación electromagnética nos estaría afectando a nuestro organismo, produciéndonos síntomas como cansancio, Alzheimer, hasta cáncer podría ser también, pues
Todo eso son efectos adversos y he mencionado pues, las estelas químicas, los combustibles industriales, la contaminación, la radiación, la polución del medio ambiente. Todo esto nos lo estamos zampando. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Todo es el resultado de que todos estos elementos químicos de la naturaleza se estén mezclando, todas estas sustancias se estén mezclando en nuestro organismo, se estén introduciendo en nuestras células. ¿Qué es lo que produce realmente? Pues bueno, vamos a ver qué efectos están produciendo. Muchas cosas atribuimos a que el cuerpo envejece, es cierto, pero lo podemos hacer envejecer más rápidamente en la medida que le añadimos más tóxicos a nuestro organismo. Imaginaos una persona que no para de tomar cafés, cervezas, cocaína, heroína, todo tipo de drogas médicas, pastillas, tranquilizantes, en fin, estimulantes por la mañana, calmantes por la noche. Alimentos prefabricados, no compra nada más que latería y productos envasados. No compra productos de la huerta realmente, tomados directamente de la huerta. Pues utiliza perfumes en cantidad, etcétera, no para de perfumarse y luego vive en un ambiente tóxico en una ciudad. Bueno, vamos a decir que en España todavía, quitando Madrid, Barcelona, quizás un poquito pues algunas otras ciudades pues importantes, pueden tener un grado de polución alto, pero si nos vamos a Tokio, si nos vamos a ciudades en China, si nos vamos a Nueva York, si nos vamos a Bangkok, por ejemplo, pues hay una contaminación increíble. No os extrañe que la gente esté habituada a ir con mascarillas porque se están protegiendo de la contaminación. Entonces, todo esto lo estamos consumiendo a diario, prácticamente en esta sociedad industrial en la que estamos viviendo, lo estamos consumiendo a diario y nos está afectando. Pero como nos afecta de una forma poco a poco, pues no consideramos la gravedad de ello. Pero vamos a ver, vamos a anunciar qué efectos adversos nos está produciendo. Y aquí tengo algunos apuntados. Insensibilidad. Insensibilidad me refiero a la oclusión o la reducción de la capacidad de nuestras aplicaciones, de nuestros sentidos. Pérdida de la vista, pérdida del olfato, pérdida del oído. Pensar en familiares vuestros o personas cercanas que necesitan gafas para ver, que necesitan audífonos para escuchar, que ya han perdido el paladar, que algunos factores, aparte de la insensibilidad de estos sentidos, que pensamos que es debido a la edad, pero por supuesto que esto acelera más la insensibilidad. Podéis pensar también en personas de 80 a 85 años que han llevado una vida sana o gente que en los pueblos ha llevado una vida sana dentro de la naturaleza, pues viven hasta los 100 y 110 años. ¿Por qué? Se han privado de todas estos angelitos. Bien, entonces, por desgracia, los que vivimos en esta civilización, en esta sociedad, digamos, más avanzada, pues estamos bajo estos efectos. Y esto nos produce, aparte de esta insensibilidad, nos produce cansancio, por ejemplo. ¿Qué me decís de lo atléticos que éramos, de jóvenes y de no tan jóvenes, y la gente mayor, como de resultado de todo este mejunje, pues empieza a sentirse cansada, le afecta, la pérdida de las percepciones, como hemos mencionado, no apetece tanto andar, no salen de casa, etc. También a nivel de emoción, ¿cómo se encuentra una persona que su organismo pues está mal nutrido o nutrido deficientemente? ¿Cómo va a percibir a nivel emocional este universo, este entorno? Pues va a tener dolencias físicas, va a tener
percepciones atrofiadas, empezamos a deteriorarnos en la vida. También hay otra cosa. Si una persona se ha acostumbrado desde adolescente, desde niño, a consumir drogas legales, drogas médicas o llevar una alimentación insana, pues esta persona, esas sustancias se le han quedado acumuladas en su organismo. Las células se componen de los alimentos, o sea, van creciendo y van transformándose a través de los alimentos que ingerimos o de las sustancias que ingerimos. Por lo tanto, pues una persona que ha llevado este proceso se encontrará en una percepción tóxica acerca de la realidad. Percepciones reducidas, pérdida de viveza, ya parece como que le cuesta pensar o le cuesta tomar decisiones, o pérdida de destrezas naturales que ha tenido, ya no se siente tan ágil, no se siente tan capaz incluso hasta de pensar. Sus habilidades van reduciéndose a medida que el cuerpo se va deteriorando también. Y esto afecta a la memoria, afecta a la armonía en el cuerpo. Entonces, tenemos este panorama. ¿Qué hacemos ante este panorama? El ser humano, simplemente a través de la alimentación, del estilo de vida, de los alimentos, de lo que se le está creando en este planeta a nivel de clima, a nivel de polución, pues se va deteriorando de tal manera que su existencia se va acortando y su calidad de vida, sobre todo, pues se va deteriorando. Bien, este es el panorama, esto es lo que tenemos. No me creáis a mí, simplemente observarlo en vuestro entorno, observar la decadencia del ser humano, no solamente conforme pasan los años, sino conforme acumula esta cantidad de tóxicos. Puede ser de joven, no porque se drogue en exceso con drogas fuertes, sino drogas médicas, alimentos prefabricados, en fin. Puede estar viviendo en una ciudad que es súper tóxica, consumiendo un agua en malas condiciones, un aire fatal. Entonces, esta persona, pues, lógicamente, toda su capacidad se ve disminuida. Bien, os he puesto el problema. Ahora, ¿os gustaría saber qué se puede hacer al respecto? ¿A que sí? No lo digáis todos al mismo tiempo que no os oigo. Entonces, para ello, os quiero presentar este libro de mi autor favorito, Ronald Hubbard. Se titula Cuerpo limpio, mente clara. En este libro, el autor te explica toda esta serie de información, toda esta información que hemos hablado en esta conferencia, pero también te habla de un programa donde la persona puede desintoxicarse, ir liberándose de estos tóxicos. No es un programa muy complicado, sí que es un programa estricto, donde el ser humano va reduciendo, va eliminando estos tóxicos, abriendo las células y eliminándolo. No quiero dar muchos detalles porque la persona que esté interesada seguro que nos va a pedir el libro y lo va a leer. A mí me gusta regalar este libro, sobre todo a médicos, a gente pues, que realmente trabaja en este campo, ¿no? En el campo de la sanidad. Porque el procedimiento que nos dice Ronald Hubbard en este libro nos está hablando de un programa en el cual una persona puede liberarse de estos tóxicos al mismo tiempo que alimenta su organismo con alimentos sanos, aceites, minerales, en dosis totalmente controladas por un médico competente, y puede realmente transformar la parte física que le está afectando, que le puede producir muchos malestares físicos también, porque están acumuladas ahí y pueden brotar en cualquier momento. Entonces,
se hacen brotar de una forma natural para eliminarlos, compensándolo con otros elementos sanos de la naturaleza. Entonces, haríamos esa transformación, ese paso. Para cualquier persona que esté interesada en este programa, pues lo que recomiendo es que pida, primero que se informe, que pida el libro. Ahora, al final de esta conferencia, os dejaremos en la pantalla nuestras direcciones donde podéis adquirirlo, que lo lea y que de una forma sana se pueda informar de que hay procedimientos que le pueden liberar de todas estas sustancias tóxicas. Y hoy en día, con todo el tema de vacunas, de medicinas que estamos tomando, de cosas insanas y las que nos puedan venir, pues es muy bueno proveerse de esta herramienta que le va a enseñar cómo liberarse de estos tóxicos que llevamos acumulados en nuestro organismo desde hace años y cada vez más y nos están afectando de una manera muy negativa. Entonces, esa es mi recomendación: adquirir el libro, leerlo, hacer el programa de desintoxicación o de purificación, como se le llama también, y gozar de las excelencias de un cuerpo sano, una mente clara y una vida feliz. Os lo recomiendo. Yo lo hice hace ya unos años, pues la carita se me quedó como la de un bebé, me sentí muy limpito, me sentí como si me hubiera duchado, pero una ducha interna, ¿no? Entonces, no sé, no soy de dar muchos testimonios, pero es muy recomendable. Conozco gente que también lo ha hecho y, desde luego, sus condiciones físicas son mucho mejores. Aparte de que al mejorar las condiciones físicas, también mejoran las condiciones mentales y el nivel espiritual de la persona. Por lo tanto, ya sabéis dónde nos encontráis. El libro de hoy, Cuerpo limpio, mente clara. ¡A por él, chicos! Pues sin más, me despido diciéndoos que en la próxima conferencia, el miércoles de la semana que viene, a la misma hora, a las 7:30, se va a titular ¿Cómo aumentar la confianza en uno mismo? Muy interesante, muy interesante. Yo veo mucha gente que en la calle, pues, bueno, expresa su falta de confianza. Y entonces, con esta conferencia vamos a ayudar a mucha gente. Os la recomiendo también. Pues nos vemos la semana que viene a esta misma hora. Gracias por vuestra atención. Hasta el miércoles de la semana que viene. Agur.